tal? Estamos otra vez en Visor Universitario, con el gusto de siempre. Yo soy Pilar Ávila y estamos a través de Cambio de Michoacán. El día de hoy vamos a platicar de violencia escolar, de bullying. Y para ello nos acompaña la directora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, la doctora Ana María Méndez Puga. Ella es profesora investigadora de la facultad, es maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Educación a Distancia de Madrid. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PROMEP, desde el 2004, y forma parte del cuerpo académico que estudia educación, cultura y procesos de aprendizaje. Sus líneas de investigación son los procesos de aprendizaje en contextos diversificados, condiciones de viabilidad y dificultades. Actualmente está trabajando ella en dos procesos de investigación: la escolarización de niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes y las estrategias para mejorar los procesos de aprendizaje y la formación docente en este campo, y los procesos de lectoescritura en estudiantes de distintos niveles de escolarización y qué implicaciones tiene psicopedagógicamente y de constitución de sujetos. Bienvenida, doctora, a este espacio. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Siempre es bueno intercambiar lo que uno está haciendo y eso le obliga a pensarlo de otro modo, ¿no? Cuando le obliga a decirlo, claro, de manera pública. Así es. Ustedes saben que hace unos días por la radio se supo de unos muchachos que encerraron a su compañero de 12 años en un contenedor de basura ahí en Tamaulipas, y pues esto alarma a toda la sociedad. Y en mayo de este año también hubo la muerte de otro chico de 12 años, en el cual sus compañeros le metieron una golpiza tal que lo mataron. De ahí empezó a ser un motivo de plática a nivel nacional, aunque ya desde los años 70 se estudiaba este fenómeno de la violencia escolar, y de ahí que la Secretaría de Educación lanzara un programa para tratar de poner las primeras medidas para evitar la violencia escolar. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2011 y 2013 en México, los casos de bullying aumentaron en un 10%. En el 2011, el organismo reportó que el 30% de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de acoso. Ya para 2013 ese porcentaje subió al 40%. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de mayores casos de bullying a nivel secundaria. Así que, pues la cosa está seria. Y la Universidad Michoacana, que está muy vinculada con las cuestiones sociales, hizo un estudio al respecto, y por eso estamos aquí con la doctora Ana María. Entonces, ¿cuándo inició este estudio que realizaron? Bueno, nosotros hemos estado vinculados con la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde hace algunos años. Ellos nos facilitaron unos dibujos que les sorprendieron, ¿no? Ante una convocatoria que se llamó El México que yo vivo. Se trataba de hablar del México que yo vivo, entonces supusieron, bueno, que los niños iban a hablar de las cosas bonitas, de lo que hacían, de cómo iban a la escuela, de su familia, de sus juegos, y pues de alguna que otro detalle que tuvieran incómodo en su vida. Pero los niños la mayoría hablaron de lo terrible del México actual. Y pues hicieron dibujos que nos preocuparon, ¿no? Les preocuparon a los jurados, les preocupó a la Comisión Estatal y nos los enviaron. Trabajamos en varios equipos, sí, con especialidades distintas: psicología social, psicología laboral, psicología educativa, psicología clínica, e hicimos un libro que se llama así, El México que yo vivo. Con ese análisis posterior a esa experiencia, la comisión, bueno, preocupada por la temática, porque bueno, sin preguntar por violencia salió la violencia. Ahora que todo el mundo hablaba de violencia, pues se preguntó específicamente por la violencia hacia los niños. Se les invitó a dibujar cómo parar la violencia en la escuela, ¿no? Cómo parar esto que se le ha denominado el bullying. Y los niños dibujaron varios, o plasmaron sus visiones, ¿no? Sobre este fenómeno, algunos como carteles, como paremos esto, ¿no? Paremos el bullying, todos contra el bullying.
con escenas distintas. Otros hicieron viñetas tipo historieta, ¿no? Hicieron sus viñetas contando una historia completa. Otros dibujaron como flachazos, ¿no? Como una imagen, una postal de una situación de violencia. Pero en casi todos, pues, era parte de lo que el niño le ha tocado ver. En otros se veía mucho la influencia de los medios. Casi todos se circunscribían a la escuela, pero algunos hablaban de la violencia fuera de la escuela, ¿no? Casi todos ubicaban pues lo que sucede en la escuela. Y nuevamente pues trabajamos casi toda la facultad en la temática. Es interesante, igualmente alumnos que profesores. No, casi todos profesores. Ajá. Algunos alumnos colaboraron con la organización de los dibujos, sí, el análisis estadístico, pero bueno, pues la descripción para poder hacer un análisis más amplio, pero no casi todos profesores, casi todos académicos. Hicimos ahorita lo que ahora pues va a ser el nuevo libro que se va a publicar. ¿Cuántos dibujos son? Pues la verdad, varía por equipo cuántos dibujos analizó. Algunos equipos analizaron 70. O sea, los dibujos no nos dio todos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos dio paquetes, sí, por región. Nosotros deshicimos esos paquetes por región, de acuerdo a las ¿cómo se llama? Vicisitudes. No, donde tiene una ¿cómo le llaman a esto? Donde tienen la Comisión Estatal como pues le llaman un visitador. Visitador. Sí. Sí, o sea, donde tienen de acuerdo ellos a las regiones, visitadurías. Ándale, esa palabra. Ellos los habían clasificado, pero no de acuerdo al tipo de violencia o una clasificación de ellos tipo psicológico. Ellos recogieron en general. Sí, y entonces nosotros hicimos distintos tipos de análisis, unos por género, y cada quien tuvo un corpus distinto. Cada equipo tuvo un bloque de dibujos que se eligieron al azar, ¿no? Se le entregaron a cada equipo dibujos al azar, y algunos tuvieron 80, otros tuvieron 75, otros tuvieron 60. Cada equipo tuvo distintos dibujos. ¿Y cuántos serían en total, más o menos? Más o menos los analizados. Aquí voy a tener el dato porque no lo tengo presente, pero hemos de haber analizado en total, seguramente aquí lo diremos en la introducción, ¿cuántos dibujos nos dieron? Es que ya no recuerdo el dato, no lo dieron. Pues eso está en función de la cantidad de artículos. Tenemos, el libro está organizado en 3 partes, ¿no? Sí. La primera parte tiene que ver con un análisis de la violencia desde una visión psicoanalítica, y ahí tenemos 5 artículos. Entonces fue una cantidad considerable, ¿no? 5 por 7. No, pero en las otras áreas bajó. Por ejemplo, en la que tiene que ver con un análisis de la violencia desde los entornos sociales y familiares, que es la parte 2, ahí fueron 4 artículos, ¿no? Sí, que tienen que ver más con el tema de un análisis de la familia y la violencia, porque se ha identificado que la familia, en casi todos los estudios, la familia es una variable muy, muy importante para la construcción de una personalidad que tienda a la violencia, ¿no? Claro, porque si en la familia el niño ve violencia, o ve que hay alguien a quien regañan más, o él es el que más es regañado, sí, a lo mejor llega a la escuela a desquitar lo que tenía en la casa. Y si sabe pegar, pues es que antes ya le pegaron, ¿no? No, y son formas de relación. Pega, ¿no? Y esa es la manera de relacionarse. A veces, a gritos. A veces se mantiene el perfil de víctima, que está en la casa, se mantiene en la escuela, o a veces esa víctima pues sale como un agresor, ¿no? Va a variar dependiendo de las circunstancias. Y claro, hay niños que aún y cuando sufren violencia en casa, en la escuela, son los defensores, ¿no? Puede ser, o sea, tienen lo que algunos, quisieran, ¿no? sí, lo que no pueden hacer en la casa frente a un adulto,
frente a un niño sí lo hacen, pero hay otros que no, son víctimas en casa y son víctimas también en la escuela. Esto va a variar. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que obtuvieron del análisis? Bueno, la tercera parte ya tiene que ver más con la escuela misma, ¿no? Que eso es muy importante. Y las principales conclusiones es que, de acuerdo a estudios de Estados Unidos que se han hecho allá, donde se desatan hechos violentos en ciertos espacios, se incrementa el nivel de estrés en los niños y de dificultad. Entonces, lo que nosotros estamos concluyendo es que, así como la familia es un factor fundamental y los medios también lo son, el otro factor muy importante es la escuela misma, ¿no? La escuela misma está propiciando violencia, está propiciando formas de relación violentas, está tal vez no cuidando aspectos que tendría que cuidar, y el otro factor fundamental es pues la violencia desatada que vivimos, ¿no? O sea, la violencia social que está presente y que se relaciona con eso primero que mencioné, donde en los estudios muestran que cuando hay hechos violentos, el nivel de estrés sube. Entonces, en los niños, seguramente están generando pues problemáticas inéditas que habrá que dar seguimiento para apoyar a esos niños, porque toda la violencia social que ha estado presente en Michoacán y que ha estado presente en otros lugares está afectando a estos niños y se nota en sus imágenes, ¿no? O sea, de eso sí podemos dar cuenta, pero también tenemos claro que la violencia social no solo es la agresiva, eso es otra conclusión, o sea, no solo es golpear, no solo es anular. La violencia social también está dada por las condiciones de inequidad, ¿no? Y varios de los artículos así lo plantean, ¿no? La pobreza, la condición de inequidad, los prejuicios, la falta de respeto por la diversidad también está propiciando violencia, ¿no? O sea, los estereotipos sociales, el que no se respete al otro tal como es, también está propiciando la violencia. ¿Qué cosas funcionan en la escuela para poder hacer las cosas? Porque a veces creen que por tener a los niños más vigilados, incluso ponerles una especie de tutor en el salón, que es alguien que está viendo que no se paren, que no hagan esto, o vigilar qué hacen en el recreo. ¿Qué cosas funcionan, qué no? Bueno, lo que se ha encontrado que funciona en atención a espacios que pueden propiciar o están siendo violentos es contar con un plan, ¿no? Aunque suene muy simple eso funciona, a diferencia de los espacios donde se lanzan iniciativas sin ir a tratar de entender qué está sucediendo ahí. Entonces el plan va a incluir pues un diagnóstico, pues grupos de discusión con profesores, grupos de discusión con estudiantes, con padres, con madres, donde se entienda qué está sucediendo ahí y construir alternativas eficientes con ellos. O sea, lo que no ha funcionado son iniciativas aisladas. Por ejemplo, es muy bueno generar un mediador, ¿no? Eso que tú mencionabas, como alguien que está ahí, que apoya. Que el profesor sea un buen mediador es importante, pero eso no resuelve, ¿no? Que se atienda la prosociabilidad, o sea, que valores, que haya más conductas prosociales, por sí mismo previene un poco, pero no soluciona. Tiene que haber un plan que incluya todas estas, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, porque implica trabajar con los adultos, donde nosotros analicemos qué tanto somos violentos, ¿no? Qué tanto no estamos propiciando formas de interacción adecuadas, porque también hay estudios de que la escuela por sí misma es violenta, ¿no? Las normas que pone, que no son consensadas, cuando no hay un reglamento de aula, cuando aquello se vuelve caótico, cuando el reglamento solo tiene la mirada del profesor o profesora, todos esos elementos pues hay que discutirlos, ¿no? Todo eso hay que analizarlo y construir un plan adecuado que permita pues ser más pertinentes en la intervención. ¿Cómo se llama el libro y cuándo se presenta o se puede adquirir? Bueno, pues el libro se llamaba, estamos ahorita cambiándole el nombre con la editorial. ¿O cuándo estará listo para su presentación? Va a estar listo en octubre.
Lo encontraremos en la librería universitaria. Seguramente, porque lo estamos sacando con una editorial de mucho prestigio, que es Manuel Moderno, que publica libros de psicología en una coedición con la Universidad Michoacana, que nos apoyó para poderlo sacar el ahora gobernador, el doctor Salvador Jara, ¿no? En su momento como rector nos apoyó para sacar esta coedición. El libro fue ya evaluado por pares, ya tiene una alta calidad en su contenido. El libro titulado por nosotros se llama Estampas infantiles de violencia escolar, exploraciones psicológicas, pero va a tener un título inicial que seguramente va a ser bullying, ¿no? Y luego ya el subtítulo de estampas, ¿no? O sea, pues muy bien. Se nos ha acabado el tiempo y se nos fue muy rápido. Muchas gracias, doctora Ana María, por estar con nosotros. Yo soy Pilar Ávila. Hasta la próxima.